De hoy, eh, en honor al tiempo. Bueno, una vez más, darles las bienvenidas a todos y a todas, agradecer por su presencia en este seminario sobre prácticas investigativas. Hoy vamos a tener a la profesora Mónica Gerber presentando sobre datos que hemos generado en el mismo observatorio, ¿ya? Sobre un estudio sobre percepciones de legitimidad y justificación de la violencia. Para quienes no conocen, yo creo que todos conocen a la Mónica, pero la Mónica es investigadora en COES y es profesora en la Universidad Diego Portales y ha trabajado temas de violencia desde ya largos años. Partió primero con un proyecto sobre violencia policial hacia personas mapuche y ahora estamos desarrollando entonces este trabajo acá con algunos y algunas de ustedes. Así que Mónica, cuando quieras partir, por favor, yo voy a estar moderando las preguntas, comentarios y todo eso. Súper, muchas gracias, Ana. Sí, partí haciendo dos aclaraciones. Bueno, este es una presentación, la estoy haciendo yo porque me ofrecí a hacerla, pero en realidad este es un trabajo en conjunto con Ana, con Luciano y con Macarena, que es un artículo que enviamos, que está en revisión, ya enviamos el Revise and Resubmit a Sique, la revista Sique. Y también hacer una observación que es que este seminario tiene un foco muy en el proceso, ¿no es cierto? Lo pusimos como pensando en hacer algo para OLES, digamos, es interno, es cerrado a la comunidad OLES, y la idea que tiene es dar cuenta de los procesos de investigación también porque tenemos muchos participantes que son estudiantes de pregrado o que están comenzando sus carreras de investigación. Entonces quería hacer el comentario de que, claro, voy a tratar de explicar cosas que pueden ser un poco enredadas para algunos, algunas, espero no aburrir a otros. Y bueno, y si algo no queda claro, es por favor pregunten, no hay ningún problema. La idea es generar debate, y como este artículo todavía está en elaboración también, a nosotros nos sirven mucho todos los comentarios que nos puedan dar. Bueno, dicho eso, muy brevemente el contexto. Bueno, yo creo que esto realmente, siempre tengo esta lámina porque siento que hay que hacerlo, pero en realidad yo creo que todos sabemos el contexto, ¿no es cierto? El contexto tanto de declive en la confianza en la ciudadanía hacia Carabineros, el contexto del estallido, en términos generales el contexto donde hemos visto un aumento de la violencia tanto policial como de la violencia en las protestas, ¿no es cierto? Observamos una radicalización de una parte, claramente no toda, pero una parte de la protesta que ha sido bastante persistente en el tiempo, y claramente el abuso policial, si bien también es algo que lamentablemente hemos observado, digamos, Chile ha observado por mucho tiempo, también ha generado, digamos, últimamente una mezcla entre aumentos de casos muy graves, pero también cierta visibilización que creo que está menos clara, ¿no es cierto? Entonces tenemos también todos esos reportes de Amnistía Internacional, en fin, de violaciones a los derechos humanos. Y como para pensar en por qué este tema es importante, mencionar que, y esto también está vinculado a un proyecto, a otras líneas de investigación que estamos desarrollando con el mismo equipo, a la pregunta sobre cómo avanzar en mejorar el vínculo entre carabineros y ciudadanos, digamos, pensar en este vínculo que está muy dañado y que ocurre en el fondo donde tenemos a carabineros como una institución muy deslegitimada, que eso claramente afecta la disposición de los ciudadanos a respetar o acatar determinadas mandatos, y obviamente el uso de la violencia, que me parece que también va a aparecer muy claramente en este artículo, el uso de la violencia por parte de ciudadanos, que aparece también como una respuesta hacia la violencia o el quebrantamiento de los derechos humanos por parte de Carabineros. Entonces, el vínculo es algo que creo muy necesario de trabajar. Vamos a partir con dos conceptos. Estos son conceptos que, bueno, acá tengo la definición que nosotros trabajamos en otro artículo, pero viene digamos, de una definición que se ha ido trabajando por distintos autores, que es básicamente la distinción entre violencia para el cambio social y violencia para el control social. Claramente las personas, tanto en el ejercicio de la violencia como en la justificación, la violencia tiene contenido, ¿no es cierto? No es lo mismo la violencia que busca el cambio social que la violencia que busca el control social. Y ahí de hecho yo creo que es bien claro cuando uno ve, no sé, en Twitter peleándose la derecha y la izquierda como diciendo como no se justifica que Carabineros use la violencia, que el derecho humano, y el otro no se justifica el uso de las armas por el pueblo. O sea, en el fondo tiene que ver con
y por el otro lado, como mucho más tolerancia por parte de ciertos grupos hacia violencia que ayuda a los fines que ellos mismos buscan, ¿no es cierto? Entonces no es la violencia per se, sino un camino como extremo dentro de una búsqueda, ya sea por el cambio social o por el control social. Los conceptos no son tan sencillos de definir, porque que algo sea para el cambio social da cuenta como un poco de una funcionalidad, pero también tiene que ver con quiénes son los que buscan, los que participan, ¿no es cierto? En general, la violencia, yo creo que la violencia para el control social tiene que ver con una búsqueda por mantener el status quo o reducir la posibilidad de cambio, pero también muchas veces se identifica como aquella violencia que es ejercida por aquellos que están en el poder, o en este caso carabineros en representación del Estado de Chile, etc. Mientras que la violencia para el cambio social es una violencia que busca cambios sociales, cambios en las estructuras jerárquicas o normativas de la sociedad, pero además muchas veces, no siempre, claramente ahí ese es un poco más transversal, pero muchas veces también es ejercida por grupos minoritarios o por personas en nombre de grupos minoritarios, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos interesa ver estas dos formas de violencia, lamentablemente no desde la violencia misma, porque resulta muy difícil medir violencia, trabajamos desde las actitudes, tratar de entender por qué las personas justifican estas formas de violencia. Obviamente ahí el supuesto a la base es que la justificación también es como una antesala, la persona que la justifica probablemente también esté más dispuesta a ejercerla. Y a nivel de marco teórico, este proyecto, bueno, no este proyecto, pero bueno, muchos de los ítems de la encuesta y también este paper está enmarcado en el marco teórico de la justicia de los procedimientos o justicia procedimental, que es un desarrollo, bueno, la autora ahí clave es Tom Tyler, que tiene que ver con entender en el fondo no solo la justicia que, por lo menos en miradas, principalmente desde la sociología se trabaja mucho la justicia distributiva, que es la justicia de los resultados, ¿no es cierto? Que en el fondo es decir que todos o todas al final del día reciban lo mismo, pero hay un largo proceso de análisis de la importancia de considerar no solo los resultados, sino también el proceso. Un poco este taller, ¿no es cierto? Estos seminarios de los procesos de investigación, no solo los resultados, sino también el camino. Y específicamente en el contexto de vínculo con las autoridades, tiene que ver con cómo se toman decisiones, por ejemplo, si carabineros en este caso son neutros o discriminan, si tratan peor a un grupo o a otro, si son respetuosos, si tratan a las personas siguiendo criterios de dignidad, si les dan la posibilidad a las personas de expresar sus opiniones, el rol de la voz es muy importante. Y todos esos factores en el fondo dan cuenta de la justicia en el procedimiento por el cual Carabineros se vincula con la ciudadanía. ¿Y por qué es tan importante esta percepción de justicia en los procedimientos? Bueno, inicialmente se pensaba, y así es como primero se trabajó este concepto, que era una forma de lograr resultados también justos. Si los procedimientos son justos, los resultados también van a ser justos. Pero hay harta evidencia que muestra que en realidad la importancia de los procedimientos va más allá de eso. Tiene que ver no solo con los resultados, sino también con que simbólicamente para las personas es muy importante sentirse reconocidas en esos procedimientos, ¿ya? El trato justo comunica cosas mucho más allá de los resultados, comunica que las personas son valoradas socialmente, que las personas, digamos, que hay un trato igualitario también habla acerca de una sociedad mucho más democrática, etc. Y la investigación muestra que cuando las personas perciben un trato justo, tienden a legitimar más a las autoridades, y también, esta es una teoría como bien bonita, como bien bonita en el sentido como de ver como todo lo positivo dentro de la justicia de los procedimientos. No se preocupen, luego como nos gusta desde la psicología social, vamos a ver todo lo negativo de la injusticia, ¿no es cierto? Pero finalmente es la misma idea. Básicamente porque esta legitimidad y esta valoración y esta justicia procedimental se asocia a la disposición a cooperar por el bienestar del grupo, no solo a cumplir la ley, también a cumplir la ley, pero también a todo lo que es el dar más allá de lo que se pide o lo que se exige, como digamos actitudes muy prosociales. Mientras que el trato injusto, específicamente hacia grupos minoritarios, donde es más complicado el tema, claramente hay más trato injusto ahí,
puede comunicar rechazo, crear distancia y reducir la legitimidad de las autoridades. Por lo tanto, la justicia en los procedimientos es, a nuestro entender, y lo que vamos a ver en este artículo nuevamente aparece como un factor muy relevante. Y esta investigación, como pensando en la línea de investigación, es una extensión de, bueno, un artículo que escribimos, como Ana mencionaba, el caso del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, donde testeamos el mismo modelo. Y además, hace poco también con Macarena y con otros colegas publicamos este estudio, Actuar colectivamente frente a la injusticia. Estos son datos del PNUD, para ver también cómo la legitimidad media el efecto de la injusticia en la justificación de la violencia. Y en el fondo este estudio en particular es una extensión, pero esta vez aplicado a la violencia en el marco de lo que es el estallido social y digamos, de las violencias, de una violencia que vamos a llamar acá violencia intergrupal, es decir, violencia entre estos dos grupos, carabineros como representantes del Estado de Chile y manifestantes, y como, bueno, es interesante también pensarlo como algo intergrupal porque finalmente se van potenciando mutuamente, llegando a niveles de rechazo y odio, ¿no es cierto?, mutuo muy fuertes. Entonces los objetivos de este artículo son, en términos generales, evaluar el efecto de las percepciones de justicia en el trato y los procedimientos que utilizan carabineros. Ahí me equivoqué, no es al interactuar con la ciudadanía. En este artículo estamos viendo las percepciones que las personas tienen sobre cómo Carabineros trata a los manifestantes, ¿ya? No a la ciudadanía en general, sino a los manifestantes, en este caso es lo más relevante. Preguntamos las dos cosas en todo caso, tenemos esa información. Y lo que hacemos es observar si esa percepción de justicia o de injusticia tiene efectos en la legitimación de Carabineros, si las personas perciben que Carabineros son menos legítimos cuando actúan de manera injusta. Y esto habla nuevamente directamente a la importancia de considerar el declive de la confianza o la legitimidad, que es otra forma de trabajar temas parecidos hacia Carabineros. Y también si tiene un efecto en la justificación de la violencia, tanto para el control social como para el cambio social. Y el modelo, y esta es la parte donde, bueno, cuando muestre los resultados, puede ser que sea un poquito más enredado para quienes están todavía comenzando y todavía no tienen tanta experiencia con análisis de datos. No se preocupen, lo haré lo más sencillo posible, pero básicamente este es un modelo donde las flechas implican efectos, ¿no es cierto? La idea de una variable que está a la izquierda, que es la variable independiente, tiene un efecto en una variable que está a la derecha, que es la variable dependiente. Y acá básicamente lo que decimos es que la percepción de injusticia procedimental de Carabineros hacia manifestantes tiene un efecto en la percepción de legitimidad de Carabineros, es decir, a medida que yo percibo más injusticia, tiendo a deslegitimar a Carabineros, y luego eso tiene un efecto en la justificación de la violencia, porque las personas que legitiman a Carabineros tienden a justificar más su violencia. Acá es como la idea, hay que estudiar más de por qué, pero uno podría pensar, hay varias hipótesis, pero uno podría pensar que si yo legitimo a Carabineros voy a tener siempre la impresión de que si ellos usan la violencia no es por maldad, sino porque es necesario en el contexto, o también puede tener que ver con algo más como contextual asociado a la importancia que las personas le atribuyen a la seguridad, no sé. Ese efecto todavía, hasta puede ser algo metodológico, tengo bastantes dudas ahí todavía, pero bueno. Y por otro lado, que las personas que deslegitiman a Carabineros tienden a justificar más la violencia de manifestantes, ¿no es cierto? Y acá tiene harto sentido en varias razones pensar que si yo no legitimo a las autoridades también pierdo la confianza del mecanismo más institucional para generar cambios, y aparece la violencia como una salida para lograr cambios que se consideran necesarios. Y bueno, y acá si ustedes miran las flechas ocurre algo que es bien interesante, que este modelo permite testear algo que se llaman efectos indirectos o mediaciones. Ya si ustedes piensan, es como un poco un efecto dominó. La percepción de injusticia tiene un efecto en la percepción de legitimidad, y luego la percepción de legitimidad afectaría la justificación de la violencia. Eso es algo que se llama una mediación o efectos indirectos, ya que un efecto, luego otro efecto, y por lo tanto hay efectos indirectos. También ven flechas directas desde percepción de injusticia a violencia,
Eso, bueno, tiene que ver con también el supuesto de que podrían ser otras las razones por las cuales la percepción de injusticia afecta violencia, que van más allá de la legitimación de Carabineros. Espero no haberlos enredado demasiado, como digo, cualquier pregunta me hacen, porque ahora los voy a enredar un poquito más. Básicamente, ese último recuadro que aparece ahí, que es identificación con manifestantes, me van a decir, bueno, ¿qué hace esa flecha que no apunta a otra variable, sino que apunta a una flecha? Esa es una hipótesis de un efecto de moderación, ¿ya? La moderación, este es un concepto un poco más difícil de entender. La moderación lo que dice es que este efecto de injusticia procedimental en percepción de legitimidad va a ser distinto para personas que se identifican con los manifestantes que para personas que no se identifican con los manifestantes, ¿ya? Es como si hiciéramos el mismo análisis, pero separáramos en un grupo a las personas que se identifican y en otro grupo a las personas que no se identifican, y viéramos los efectos, y eso es el efecto de moderación. Y la razón de incluir esto, y esto es algo que encontramos en el artículo con estudios con el pueblo mapuche, es que efectivamente la injusticia es más relevante, tiene un efecto más importante cuando yo me identifico con las personas que reciben la injusticia. Ya esto tiene mucho que ver desde teorías de identidad social, es decir, si yo veo que alguien trata mal a un manifestante, pero para mí los manifestantes me dan lo mismo, entonces eso no es tan relevante, no me va a generar un efecto en la legitimidad de Carabineros. Pero si yo soy súper camiseteada con los manifestantes, o yo voy a manifestar y veo a un Carabineros que trata injustamente a un manifestante, eso debiera tener un efecto como amplificar el efecto, ¿sí? Entonces ahí hipotetizamos esa moderación. Ya, ahora la metodología. Como les decía Ana, bueno, le estamos presentando datos de nuestra primera ola, ya, como les hemos comentado ya tenemos 2 olas, pero esta es solo la primera, y esta es una encuesta panel que hicimos online, son datos por cuotas, sexo, edad y nivel socioeconómico. Es súper importante entender que esta encuesta no es representativa, eso significa que tenemos que tener cuidado en no sacar conclusiones más allá de esta muestra, pero cuando uno testea relaciones entre variables, el foco es un poco distinto, el foco no está tanto puesto en hasta qué punto las personas justifican la violencia, sino en hasta qué punto se relacionan las variables que uno podría pensar que debieran también relacionarse así en una muestra representativa, pero bueno, hay que siempre tener cuidado con eso. El universo son personas mayores de 18 años en Chile, recopilamos estos datos en enero del 2021, y la muestra inicial fue de 2.594, una muestra bien grande porque con esta muestra vamos a pasar a la ola 2 y a la ola 3, entonces ahí se van perdiendo casos, entonces teníamos que comenzar con una muestra grande. Solo una mención para quienes les interesa un poco más la metodología, y también porque acá nosotros tenemos un tema a considerar con nuestro equipo y que también felices de recibir comentarios. Nosotros partimos por hacer un análisis factorial confirmatorio con los conceptos centrales, percepción de justicia, legitimidad y las 2 formas de violencia. Este análisis factorial confirmatorio, que es una técnica para ver si las escalas funcionan, si se discriminan, si no miden varias escalas, miden lo mismo, si miden cosas distintas. Y lo que aparece ahí en esa línea de números es simplemente distintos indicadores de ajuste que dan cuenta de que este modelo funciona, ¿sí? En función de eso, nosotros derivamos puntajes factoriales. En vez de darle a cada persona un promedio en legitimidad, en justificación de la violencia, le pusimos un puntaje que se calcula desde este análisis factorial, ¿ya? La razón de haber hecho eso es porque en el siguiente paso nosotros utilizamos esos puntajes factoriales para hacer un análisis de senderos. Nota aparte, uno podría en el fondo, y es lo que uno normalmente se recomienda, en vez de utilizar análisis de senderos, es hacer modelos con variables latentes. Pero una cosa técnica, el paquete que usamos en la van en R no permite analizar mediación moderada, que es ver tanto la mediación como la moderación por identificación con variables latentes, ¿ya? Por lo tanto, lo hicimos en 2 pasos, estimamos los puntajes factoriales y luego hicimos el análisis de senderos. ¿Ya? Y para quienes no saben lo que es un análisis de senderos, se los voy a mostrar al tiro, pero básicamente son modelos de regresión, son distintos modelos que van viendo los efectos de las variables, que además permiten estos efectos indirectos, el análisis de las mediaciones, ¿sí?
Algunos datos descriptivos, por ejemplo, para que vean algunos de los ítems. ¿En qué medida cree usted que se justifica que un carabinero golpee a un manifestante para evitar que siga destruyendo propiedad pública? Claramente la mayor parte de los encuestados dice que nunca, porque es un ítem bastante fuerte, ¿no es cierto? Pero igual tenemos ahí un porcentaje no menor de 20% de participantes que dicen que se justifica muchas veces o casi siempre. Y si miramos al revés, ¿en qué medida se justifica que algunos manifestantes lancen piedras a carabineros en el marco de protestas? Esta es quizás la más dura que tenemos, lanzar piedras. El 57% dice que es nada justificable, pero tenemos igual un 8% que dice que es bastante o muy justificable. ¿Ya? O sea, es interesante, tenemos una muestra bien, yo creo que tenemos una muestra bien politizada, bien, con opiniones bien marcadas, porque tener con ítems tan fuertes, igual tener personas que lo justifiquen así, llama la atención comparado con otros datos de la encuesta del SOC, por ejemplo, donde el apoyo me parece que es menor. Ya, y acá viene mi primer pero para esto también llamo a mi equipo para que lo pensemos juntos, porque bueno, ya mandamos en la revisión a la revista, pero igual es algo que quisiera pensar antes de que se publique el artículo. Esta es una tabla de correlaciones entre los conceptos centrales, ¿ya? La tabla de correlaciones muestra cómo dos variables covarían, si es que es positivo, es decir, a mayor uno, mayor lo otro, si es negativo es al revés, y los asteriscos dan cuenta de que son correlaciones significativas. Ahora, lo significativo en realidad en este contexto tampoco es tan relevante, pero bueno. El tema es que si nosotros miramos la columna 1, ya la columna 1 es la relación entre percepción de injusticia con las otras tres variables, vemos que la correlación con percepción de legitimidad de carabineros es muy alta, es negativa, es decir, a mayor percepción de injusticia, menor legitimidad de carabineros, súper esperable. Lo que es un poco complicado es que una correlación de 0,89 es tan alta que uno se cuestiona si no hay un problema de discriminación entre los factores, entre las variables. Y yo ahí me pregunto si tal vez tiene algo que ver con el análisis factorial confirmatorio que usamos para derivar los puntajes, pero es extraño porque el análisis factorial confirmatorio lo que indica es que efectivamente hay discriminación entre los conceptos. Pero bueno, se los dejo ahí para que lo pensemos juntos o el viernes en la noche lo pueden pensar también si están aburridos, ¿cierto? Y después, justificación de la violencia de carabineros y de manifestantes, esto también en línea con lo esperado, pero también con relaciones muy altas. Uno dice, bueno, uno querría correlaciones altas, pero son tan altas que uno empieza a decir, chuta, si yo estuviera revisando este artículo diría, hay algo que pasa acá, les prometo que acá no hay nada de manipulado, simplemente datos que me llaman la atención. Bueno, pero es consistente con lo que uno esperaría, básicamente que a mayor percepción de injusticia, las personas justifican menos la violencia de carabineros y justifican más la violencia de manifestantes. Voy a avanzar simplemente por el tiempo, pero cualquier cosa después me pueden preguntar. Ya, y ahora el modelo que les mostré antes, pero ya con los coeficientes, el modelo estimado, acá básicamente yo les decía, esto es básicamente, si uno lo mira, estos son, en realidad son tres modelos de regresión, ¿ya? Un modelo que predice percepción de legitimidad de carabineros, un modelo que predice justificación de la violencia de carabineros y un modelo que predice justificación de la violencia de manifestantes. La única diferencia es que al hacer un modelo de senderos, un análisis de senderos donde mezclamos estos tres ecuaciones de regresión, se estiman de manera conjunta y podemos analizar por separado los efectos directos de los efectos indirectos. ¿Qué es lo que vemos acá? Muy consistente con lo que les comenté antes, la percepción de injusticia tiene un efecto negativo en la legitimidad, mientras que a mayor legitimidad de carabineros, mayor justificación de la violencia de carabineros, y a mayor percepción de legitimidad de carabineros, menor justificación de la violencia de manifestantes. Súper en línea con las hipótesis, es bastante redondo en ese sentido. Y lo que es interesante es que ese efecto desde percepción de injusticia en legitimidad y luego en violencia, lo que genera es un efecto indirecto, es decir, lo que nosotros concluimos, ahí no lo agregué, pero básicamente hay un efecto indirecto donde la injusticia procedimental afecta la justificación de la violencia mediado por legitimidad de carabineros.
¿ya? Ese cálculo se hace simplemente multiplicando los coeficientes del primero, o sea, del primer efecto y el segundo efecto, bueno, pero se pueden también obtener, se pueden estimar y sacar la significación y todo eso. Entonces lo que vemos es que efectivamente la percepción de injusticia de Carabineros, en el trato de Carabineros hacia manifestantes, tiene un efecto indirecto en que las personas finalmente justifiquen menos la violencia de Carabineros, y un efecto positivo indirecto en que las personas justifiquen más la violencia manifestante. Ahí aparece esto que les decía de cómo la percepción de injusticia y la falta de legitimidad finalmente también están llevando o promoviendo la violencia por parte de manifestantes, ¿no es cierto? De hecho, estos datos son exactamente lo mismo que encontramos entre la violencia de Carabineros hacia el pueblo mapuche, cuando personas mapuche perciben bajo nivel, perdón, cuando las personas mapuche perciben injusticia en cómo Carabineros los tratan, eso también lleva a justificar más la violencia como forma de reivindicar derechos por parte de los mapuches y también una mayor crítica hacia la violencia de Carabineros. También vemos unos efectos directos de esta injusticia, pero esos efectos son mucho menores, y abajo aparecen descompuestos. No, ahí aparece el efecto indirecto, se me había olvidado, ya. Aparece el efecto indirecto, dice que injusticia procedimental mediado por legitimidad, ese es el efecto que aparece en justificación de la violencia de Carabineros y en justificación de la violencia manifestante. Y lo que vemos cuando vemos los efectos totales, que son la suma entre los efectos directos e indirectos, es que básicamente la mayor parte de la razón por la que la percepción de injusticia incide en la justificación de la violencia es porque reduce la legitimación de Carabineros, ¿ya? Un tema que es un poco complejo acá, y acá nuevamente a prender las antenitas para ayudar a pensar, es que tenemos un R cuadrado demasiado alto, nuevamente asociado obviamente a la correlación, pero también si yo viera un artículo con un R cuadrado de un 89,3%, básicamente estamos diciendo que el modelo explica el 89,3% de la percepción de legitimidad. Eso es una locura. Eso es como, en fin, eso es como casi eso es como un Minority Report, así como que podemos ir allá a saber quiénes van a atacar a Carabineros y detenerlos antes de que lo hagan, ¿no es cierto? No, pero realmente es muy alto y me genera dudas acerca de algún problema en el modelo. Y si alguien observó con atención, me dirá qué pasó con la moderación. En este caso la moderación no fue significativa. Y eso, bueno, vamos a discutir eso en un momento, yo no lo puse acá porque no es significativa, pero en las conclusiones lo podemos conversar. Y solo para mostrarles los modelos de regresión que también incluyen todas las variables de control, porque controlamos por identificación con manifestantes, identificación con carabineros, si las personas habían participado en una marcha o no, edad, sexo, región, nivel socioeconómico, posición política. Y en negrita están los coeficientes significativos. Entonces vemos, bueno, lo de percepción de injusticia ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y legitimidad, pero además de esto vemos coeficientes, pero son bastante pequeños, donde las personas que se identifican con los manifestantes perciben menos legitimidad de Carabineros, justifican menos la violencia de Carabineros, justifican más la violencia manifestante. Las personas que se identifican con Carabineros legitiman más a Carabineros, lo que es súper esperable. Las personas que han participado en marchas legitiman menos a Carabineros y justifican más la violencia de las manifestaciones. Nuevamente, esto puede ser tanto porque en general piensan que la violencia se justifica, o porque tienen en mente una forma distinta de violencia. Quizás no piensan en la violencia que aparece en la prensa, sino que piensan en formas mucho más acotadas de sus experiencias, no sé. Bueno, aparece un efecto pequeño de la edad, a mayor edad, mayor percepción de legitimidad de Carabineros, y menor justificación de ambas formas de violencia. Los hombres legitiman más a Carabineros y justifican más ambas formas de violencia. Esto es muy consistente con datos sobre mayores niveles de agresividad entre hombres. En la región metropolitana existe una mayor justificación de la violencia de Carabineros, pero son efectos muy pequeños.
Y por nivel socioeconómico aparecen algunos efectos ahí principalmente. Las clases en general, hay mayor justificación de la violencia de manifestantes en clases más altas. Y posición política súper esperable, personas de derecha justifican más la violencia de carabineros, también las personas de centro. Las personas de derecha legitiman más a carabineros, y las personas de izquierda justifican más la violencia manifestante. De hecho, eso es lo que les decía al comienzo, es interesante que si uno ve los debates como súper, como cuando son súper fuertes, como extremos, entre izquierda y derecha, en Twitter o en la prensa, qué sé yo, es muy de esta idea de ustedes que validan la violencia, pero básicamente ambos extremos validan violencias, pero violencias distintas. Ya, para cerrar, algunas conclusiones. La percepción de la justicia con la que Carabineros trata a los manifestantes es un antecedente relevante de la justificación de la violencia intergrupal. Vimos que realmente aparece como un factor relevante. Y acá la típica conversación que yo siempre abro, pero que hasta el día de hoy no tengo resuelta, es si por lo tanto habría que apelar a mejorar la justicia de los procedimientos de Carabineros con el fin de reducir la violencia para el cambio social. Pues, o sea, de que hay que promover la justicia procedimental, sí, siempre, ¿no es cierto?, por sí mismo, pero la pregunta de instrumentalizarlo tanto puede ser un poquito complicado porque es como estos efectos medio sedativos, ¿no es cierto?, como de dejemos felices a las personas para que no protesten, y eso claramente no es el fin. Y la ausencia de efectos de moderación de identificación con manifestantes. Esto quiere decir que la injusticia tuvo un efecto en la legitimidad de Carabineros para personas que se identifican con manifestantes y para personas que no se identifican con manifestantes. No importa si yo me identifico, la injusticia es relevante. ¿Por qué? Mi hipótesis es que tiene que ver con que tenemos una muestra, el 44% de nuestra muestra ha participado en una marcha. Yo creo que realmente llegan, bueno, es una muestra bastante politizada en ese sentido, pero también si pensamos en lo que han sido los últimos 2 años, yo creo que todas las personas conocen a alguien que ha participado en una marcha. Entonces, ya la identificación tal vez no está discriminando tanto, y eso tiene sentido de que finalmente no tenga esos efectos de moderación. Si alguien tiene otra hipótesis, feliz de escucharla. Y algunas limitaciones, bueno, los datos no son probabilísticos, eso siempre hay que tenerlo en mente. Y también que estos modelos de análisis de sendero, si bien insinúan algo sobre un tema causal, ¿no es cierto?, como si la injusticia viniera primero y después lo otro, etcétera, como que fuera un análisis en el tiempo, en realidad son datos correlacionales y por lo tanto tienen los mismos problemas que todos los datos correlacionales, que no sabemos si efectivamente muestran relación de causa-efecto. En el experimento, o sea, en el artículo que hicimos en el contexto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, manipulamos injusticia procedimental, se los puedo contar en otro momento, fue bastante interesante. Ahí sí hay un poco más de evidencia acerca del vínculo causal, pero de todas formas es algo, no es tan fácil de probar, y en este caso mi sugerencia sería que replicáramos esto, pero con un diseño experimental que permita hacer eso, y además con los datos longitudinales también vamos a poder al menos ver si en el tiempo estas variables. Gracias por la atención, y solo antes de abrir a comentarios, hacerles un comentario más, que es, nosotros en OLES tenemos toda la intención de generar la mayor colaboración posible. Estos datos son datos que estamos viendo cómo sistematizar para poder abrirlos a que quienes quieran trabajar con los datos puedan hacerlo. Si alguien acá tiene, nosotros tenemos el Slack, ¿no es cierto?, la mayoría acá está en Slack, si alguien quiere trabajar en un artículo, un informe o algo con estos datos, que nos escriba, que lo conversemos, porque la idea es ir armando canales de trabajo en artículos. Entonces, si ustedes dicen que me interesa ver este tema, armemos un canal, la gente que está interesada se suma a ese canal y lo vamos trabajando. Ya la idea es que estos datos se usen, así que eso con toda libertad. Y además, repetir que por favor hagan preguntas si algo no lo entendieron. Es la idea de este espacio. Eso. Buenísimo, muchas gracias, Mónica. Creo que estuvo bastante clara la presentación. Luciano aprovechó acá también de dejar el correo por si alguien quiere entonces proponer análisis o temas para generar información. Siéntense siempre libres de escribirnos y lo incentivamos, así que háganlo.
Abro entonces la discusión. Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat, pero Martín ya levantó la mano, así que Martín, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo quería partir diciendo que estuvo muy buena la presentación y me gusta mucho este trabajo porque siento que se va como consolidando una base con todos los trabajos que se han hecho desde el 2016, como en Estados Unidos, después con Mapuche, después el desarrollo de la escala, como que siento que es una agenda que realmente como que va consolidándose muy fuertemente y se lo encuentro muy bacán. Tengo dos preguntas y un comentario sobre lo que se habían hablado de las correlaciones altas, que igual sí es raro. Eh, Mi primera pregunta es como por temas también relacionados a mi tesis de conceptualización sobre percepción de injusticia procesal, que me llama la atención de que como que en general se usa el concepto de justicia procesal, pero de repente sale ahí como justicia en el trato como concepto y también veo que es como un indicador. Entonces, no sé si hay alguna diferencia ahí, yo al menos he leído un poquito, no tanto, pero como en justicia organizacional, en algún momento fueron como conceptos unidos, como trato procesal, pero después se fueron separando y de hecho después se separó el trato mismo, como que ahora se trabaja como con modelos de 4 factores. Entonces quería como quizás indagar un poquito como en esa diferenciación como teórica, como procesal trato. Y la otra pregunta es sobre el efecto de moderación. Mi pregunta es básicamente por qué no se testeó como el efecto de moderación de la identificación del grupo directo con la justificación de la violencia, como por qué solo con legitimación. Eso, al menos a mí me parece súper interesante. Y lo último sobre los comentarios de las correlaciones, o sea, no sé, yo quizás volvería un poquito atrás y vería cómo están las correlaciones con los indicadores por separado, como ir de a poquito así viendo como qué está pasando y ver como si efectivamente es como la construcción de los puntajes factoriales lo que está haciendo como algún ruido ahí, no sé. Yo al menos haría eso. Eso, gracias por la presentación. Súper, gracias Martín, contesto al tiro porque son varias cosas y no se me van a olvidar. Sí, el concepto de justicia procedimental, de hecho cuando, por ejemplo, uno piensa, no sé, por el trabajo de Katia Araujo, que se habla de justicia interaccional, yo diría que ese concepto hace referencia más bien a la justicia en el trato, como que sería como el símil, son literaturas distintas, pero si uno quisiera hacer el paralelo. Y desde Tyler, cuando se habla de justicia procedimental, se incluye tanto el tema de los procedimientos como el tema del trato. Es un poco confuso porque el concepto de justicia procedimental incorpora ambas cosas, pero en realidad el nombre da cuenta de procedimientos, pero en realidad la manera en que está conceptualizado y medido, y ahí en el artículo, que de hecho, Luciano, quizás lo podrías compartir, el que está lo publicamos como previo a la publicación formal, que es la versión anterior, pero igual ahí están los ítems. Los ítems, tenemos 3 ítems de trato y 3 ítems de procedimientos. Por ejemplo, si carabineros tratan a los manifestantes con dignidad y respeto, si cuando detienen a un manifestante le explican claramente las razones para detenerlo, esos serían tratos. Y al tratar a los manifestantes actúan de manera imparcial, sin hacer diferencias por clase social o etnia, si respetan los protocolos de detención y uso de la fuerza, eso sería procedimiento. Entonces, normalmente se unen. Ahora también es una pregunta interesante, que claro, la literatura en justicia organizacional hacen esa distinción, además hacen la distinción con justicia distributiva y justicia comunicacional. Hay distintos modelos para vincular o separar, que es algo que se sigue trabajando, digamos, no hay una única respuesta. Nosotros hemos tendido a juntarlos, pero claramente también podría ser interesante separar ambas dimensiones para ver los efectos por separado. Tu segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpa, se me fue, esa no la alcancé a notar y se me fue. Sobre por qué el efecto moderador, claro, a la mediación Ya. y no directamente como a la justificación de la violencia. Sí, la verdad es que yo cada vez que hago estos modelos de mediación moderada me rompo la cabeza pensando qué flechas agregar y qué flechas no. De hecho, también me hace un poco ruido a veces pensar en los efectos, en mezclar efectos mediados y moderados, porque también tienes el efecto directo de identificación, además del efecto de la moderación. Pero bueno, cuando hay un efecto de moderación también tienes el efecto directo hacia legitimación y hacia, en fin. Y desde la teoría y lo que ya habíamos encontrado antes, era en esta parte del vínculo donde se generaba el efecto, que era en el fondo la idea más directamente de si me identifico y Carabineros trata mal, tiene un efecto, y es porque es lo más próximo a la injusticia, o sea, es como la definición de cómo es Carabineros debiera venir antes de
de la violencia. Pero la verdad es que esta vez no lo testeamos, y tal vez, o sí lo testeamos entre todos los modelos que hicimos. Estos modelos, a todo esto, claro, uno va testeando distintos modelos y al final se queda con uno, pero de hecho me hace pensar que lo debiéramos volver a testear, a ver si es que tenemos una hipótesis de por qué ese efecto debiera ser más fuerte para personas que se identifican, y testearlo, sí, de todas formas. Y por último, lo de los indicadores, sí, es lo que tengo, digamos, en carpeta hacer. Las correlaciones son altas, el concepto de justicia procedimental y legitimidad son marcos teóricos que siempre han ido muy de la mano, que funcionan muy bien juntos, pero los ítems igual no son exactamente los mismos. O sea, claro, los de justicia son estos que les dije, de si tratan con dignidad y respeto, etcétera, mientras que los de legitimidad son del estilo: en general los carabineros tienen la misma idea que yo sobre lo que está bien y lo que está mal, los carabineros quieren las mismas cosas que yo para la sociedad, que es como una subdimensión de como alineamiento moral con carabineros, y una subdimensión que se le llama obediencia, que es, por ejemplo, hay que respetar las decisiones que toman los carabineros aunque no se esté de acuerdo con ellas, hay que apoyar siempre las decisiones de los carabineros incluso si cometen un error. Igual no son exactamente las, o sea, no son las mismas, pero sí, las correlaciones son bastante altas. Ahora, una cosa que, no, en realidad no. No, les iba a decir que, claro, que entre medio decidimos utilizar, trabajamos con modelos no paramétricos, donde trabajamos con variables ordinales, pero en realidad eso lo que hizo fue reducir la correlación, no aumentó la correlación eso, entonces el problema no viene de ahí. Algo, sí, de todas formas, lo que tenemos que hacer es ir a los ítems y volver así como el paso a paso, a ver dónde está el problema, porque... Y lo otro es preguntarse si es que hay algún problema que no debiera ser. Estoy pensando como en la derivación de puntajes factoriales desde un confirmatorio, si podría eso generar una mayor correlación. No tiene sentido, porque justamente el factorial está testeando esta independencia de factores. De hecho, si no, habría un muy mal ajuste entre las dimensiones. Entonces, la verdad, pero vamos a tener que revisarlo. Pero súper, muy buenos comentarios, muchas gracias, mucho para seguir pensando. Sí, gracias Martín. ¿Alguien más que tenga algún comentario o una pregunta para hacer a la Mónica? Yo quería comentar porque le he estado dando vueltas al preprint, de hecho, que amablemente me compartieron, y efectivamente respecto a la pregunta que compartía la Moni de la ausencia del efecto de la moderación de identificación con manifestantes, yo me imagino, así como desde lo más teórico quizás, que puede ser con que esta identidad de manifestante como que se anduvo ya dispersando, como lleva tanto tiempo también de protesta, ha pasado también tantas cosas entre como el cambio de la Constitución, como que siento que la identificación de manifestantes previo a quizás el estallido social, uno podía decir, bueno, este más o menos es el perfil, que va en línea también con lo que decías. Bueno, acá mucha gente ha reportado que va a marchas, pero ahora creo que es más complejo porque no es solo gente que quiera, por ejemplo, un cambio social, como también hubieron marchas de personas que quieren mantener el status quo, y que en ese sentido estuve leyendo harto la tesis de la Gemma Preya, que en el fondo ella como que tiene harto que ver con esto, porque ella dice, bueno, se ha estudiado mucho las consecuencias de las personas que van a las manifestaciones, pero ¿qué pasa con el público, como con quienes están viendo todo esto? Y que en este conflicto como particular en Chile, como que ahora es muy amplio, no es solo, no sé qué tanta gente está como, es indiferente a las marchas que hubieron, como que eso siento que puede ser, como esta identidad del manifestante ahora abarca un público mucho más amplio, que me imagino que puede estar ahí como quizá no generando esta diferenciación, porque ahora hay gente que
partió muy metida manifestándose y después se fue dando cuenta como, mira, yo no estoy compartiendo ya tanto por ejemplo, estas acciones no violentas, o sea, perdón, violentas. Entonces, claro, como que siento que esa identidad ya está más difícil como de decir como quién es el grupo manifestante ahora, no sé si está tan claro. Y la otra cosa que también he estado como dándole vuelta es quizás como que me gustaría como entender, es como las emociones que están también en estos datos, como relacionado también con, de nuevo, teóricamente con las cosas de Becker y Tauch, como el modelo que proponen bueno, hay cierta violencia que puede estar anidada en sentimientos de rabia y otras que es ya de desprecio total. Entonces, quizás también la gente puede estar siendo sensible como mira, si es una respuesta desde la rabia, la entiendo, em, pero en Chile también siento que ha pasado eso, que es como, bueno, cuando es sistemático, cuando ya no es como tan solo un impulso de rabia del choque, por ejemplo, entre carabineros y los manifestantes, sino que ya pareciera ser como una dinámica sistémica, como eso también va haciendo que la gente deslegitime, por ejemplo, estas acciones más violentas. Entonces eso, es como mucho ruido, muchas teorías, pero lo encuentro sumamente interesante y esas son como algunas cosas que me gustaría como quizá ir hincándole más el diente, haciéndole como más zoom. Súper, Pero gracias, Moni, por la Micaela. presentación, aparte muy pedagógico todo, entendí aún más todo. Súper, Micaela, sí, súper interesante. Yo creo que eso de que la identificación se ha ido desdibujando me hace mucho sentido. También un contexto, algo que había olvidado comentarle, en el paper que escribimos con datos sobre el conflicto con Mapuche, yo la verdad es que creo que testé varias veces la interacción y no había efecto. Apareció el efecto cuando teníamos datos de Santiago, porque al final decidimos el experimento hacerlo en Santiago. Y en Santiago tienes mapuches súper variados, o sea, tenéis los que de verdad son, o sea, los súper como vinculados, qué sé yo, y personas que tienen ascendencia, pero que en realidad no. Entonces yo creo que ahí tenéis realmente una distinción muy fuerte. No, pero la interacción también la encontramos en Temuco. Sí, no, sí, la encontramos en Temuco. Pero me acuerdo que en Santiago fue súper marcado ese efecto y yo creo que puede tener que ver con eso. O sea, que en el fondo tampoco es tan fácil, una moderación implica en el fondo que realmente tienes dos grupos muy distintos dentro de eso. Y claro, yo creo que en el caso chileno probablemente esto que tú dices de que se ha dibujado y además el tema de que está muy generalizado, como que ya no es algo tan específico, claro. Y lo de la observación de otros, de hecho yo algo que quería hacer, pero lo he testeado un poco y no me ha resultado. Yo tengo la hipótesis, si alguien quiere investigar esto, feliz de que lo hagamos, de que ¿qué pasa cuando tú observas que grupos minoritarios reciben un maltrato? Me pregunto si eso debiera comunicar también al revés, debiera comunicar bajo estatus, e indirectamente llevar a mayor prejuicio, etcétera, porque en el fondo es como si, claro, si a mí me tratan mal o tratan mal a los de mi grupo, yo me siento peor o yo me siento como rechazado. ¿Qué pasa cuando la prensa muestra que Carabineros está allanando una comunidad mapuche? Lo que está diciendo es, esas personas son de bajo estatus, valen menos para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay algo ahí súper relevante y que hay muy poco, que es la justicia procedimental hacia otros. Hay un par de artículos, pero muy incipiente. Ese es un tema interesante. Y si alguien más del equipo quiere comentar, Ana, antes de que te tengas que ir. Yo quería hablar, Mica, quizá puedas revisar la página de YouTube, porque el último seminario justo tenemos una tesista de Macarena que está trabajando el tema de las emociones, y ahí discutimos. Y ella lo está haciendo, y creo que ya está en el canal de YouTube, ¿cierto, Luciano? Sí, se los voy a enviar ahora. Ya, entonces te lo puedes revisar después, porque de hecho tuvimos una discusión súper interesante ahí. Eso, gracias. Catalina. Sí, era referente a lo que dijo Micaela sobre como la construcción de las personas manifestantes que desde el estallido social obviamente no obviamente, pero se han integrado de diferentes espacios
personas que nunca incluso hayan marchado y que han sido de diferentes posiciones o por diferentes motivaciones, lo cual sería muy interesante quizá más adelante sacar un artículo y ver qué se puede ver ahí. Y referente a eso, también pensar en los migrantes, porque también fueron como una posición los migrantes dentro del estallido social. Habían como, también referente a cómo trataban a los carabineros, incluso fueron como sacaron hasta canciones y todo eso, así como también quizás ponerle también un ojo en eso. Como, no sé si consideran dentro también parte de los ciudadanos. No sé si también se contempló dentro de la encuesta los migrantes. No, pero súper relevante, sumamente relevante. Yo de hecho no conozco creo que no conozco investigación de justicia procedimental hacia migrantes, debe existir, pero en Chile al menos no, creo yo sepa. Ya, Luciano, creo que vamos a decir la misma cosa, así que dile tú, por favor. Lo que pasa, en la encuesta hay hay un ítem en torno al trato de carabineros y ahí se pregunta si Carabineros trata mejor a migrantes latinoamericanos o a personas De chilenas, origen, de origen chileno. claro. Vale. Y también yo creo que hay poca investigación sobre el trato o la justicia procedimental, pero por ejemplo con Luciano le estamos dando vuelta que él hizo un análisis o un trabajo, de hecho, le honramos sobre la violencia policial hacia migrantes y rastreando un poco la poca investigación que hay, algunos eventos. Y es algo que, bueno, en ese momento yo le propuse que lo trabajemos para publicarlo, porque hay la poca evidencia que hay apunta que hay un tema ahí, que hay que trabajar específicamente con esta población. Y no es menor eso, pero claro, aún está ahí. No sé, quizás Luciano podamos invitar a Catalina a pensar en algún momento con nosotros esto, si es que hay interés de su Sí, parte. de hecho tengo que mandarte un mail con eso, Ana, porque Sí, le estaba dando una vuelta. Pero para contextualizar ya. y complementar, es muy breve, en el fondo, dentro de las narrativas canónicas que se generan en torno a la violencia, como cuando se empieza a conceptualizar, en un tiempo reciente hay ciertos actores sociales que quedan excluidos. Y dentro de eso, por ejemplo, cuando uno hace un rastreo de todos los informes o de todas las denuncias que ha hecho, por ejemplo, los observatorios de derechos humanos o distintas organizaciones de la sociedad civil, los migrantes no aparecen. Pero es muy interesante que dentro de ellos también existe una articulación que empieza a denunciar la violencia y cuando uno empieza a rastrear eso, por ejemplo, es muy interesante porque en las encuestas no se pregunta por violencia hacia personas migrantes o violencia de migrantes hacia otros grupos, eso no aparece, pero en algunos momentos solo por la violencia del estallido social aparecen casos a partir de la desaparición y el asesinato de alguno de ellos, de hecho. De hecho, según tengo entendido, ahora hay una búsqueda porque creo que hay como una especie de un detenido desaparecido que es migrante en el marco del estallido social, se está investigando, entonces eso como que es muy interesante analizar, sobre todo a partir del caso de Jean Florville del 2018 en adelante, entonces es bien interesante como pensar desde ahí. Eso era solo para complementar como un poco lo que estábamos Sí. conversando. De hecho, también podrá ser interesante, se me está ocurriendo ahora, después revisar cuando tengamos ya la base de datos de prensa, si hay noticias particulares sobre violencia hacia migrantes, porque si las hay, quizás debiera aparecer. Pero el tema de la migración igual no, es súper difícil de medir en estas encuestas, porque piensen, por ejemplo, lo que pasó con la migración venezolana, que se opuso al estallido y que decía, bueno, nosotros escapamos de nuestro país, y ahora, y no toda la población migrante venezolana se oponía, pero una primera ola más conservadora de esta migración que está asiente hace más tiempo en Chile, se estaba como criticando los procesos. Y después hay otro tipo de migración que quizás está apoyando más. Y entonces también es bastante difícil ahí calificarlo, porque la población migrante no es algo, digamos, unificado. Después la discusión sobre migración regular, irregular, ¿cierto? Y en la encuesta calificar eso exigiría bastante espacio. Yo, aprovechando lo que decía Luciano, se me había olvidado que teníamos este ítem, pero solo un ítem, claro, que le preguntamos a las personas cómo tratan carabineros a personas de piel oscura y piel clara, en el fondo siempre contraponiéndolos, como a quién tratan mejor.
Y esto en el fondo, el puntaje, mientras más alto, es que se notan más diferencias. Y la variable que genera la percepción de que hay mayor diferencia es clase social, después indígenas, no indígenas, manifestantes de izquierda y derecha, que yo creo que eso es algo un poco, no, bueno, yo creo que es más porque la gente lo tiene como la típica crítica, oye, pero no es igual a todo, en fin. Piel oscura y piel clara, y aparecen ahí inmigrantes latinoamericanos y chilenos, pero no hay una percepción así como, o sea, claramente hay una percepción de discriminación, pero no tan fuerte como con otras categorías. Yo creo que claro, también porque en el fondo son casos más particulares, es más difícil de identificar, pero esa variable la tenemos, así que si Catalina con Luciano, con Ana quisieran empezar a armar algo con esa, es solo una variable, entonces no sé qué se puede hacer, y no sé si tenemos migrantes en la base de datos, pero sí es que claramente sería muy poquito. Y solo contestar una cosa más a lo de Catalina, me parece súper interesante tu análisis sobre, claro, bueno, un poco pareció lo que decía Micaela sobre el tema de que los manifestantes son más dispersos, como de que hay más diversidad de personas. Entonces lo que podría estar pasando es que en el fondo la variable identificación nos genera este corte, porque en otros momentos lo que hace es que agrupa personas que son ideológicamente más parecidas, en cambio ahora junta a personas que no son, que se agrupan porque claro, fueron a manifestar o qué sé yo, tienen alguna idea en común, pero que tal vez no tienen como una trayectoria parecida o qué sé yo, y entonces no se forman grupos tan parecidos entre los que sí se identifican y no se identifican. Es una pregunta interesante porque teóricamente debería preguntarse qué parte de la identificación es la que está generando ese efecto, y tal vez no es la identificación misma, sino algo más vinculado a generar grupos parecidos. Y una cosa sobre el tema de las emociones, claro, no, en realidad eso te iba a decir, habla con Ana, y Ana ya comentó, porque, pero tenemos emociones hacia carabineros y hacia manifestantes, así que yo creo que y hasta ahora los está trabajando María Teresa, pero yo creo que todavía hay espacio ahí para trabajar con esos ítems de todas formas. Ya, estamos haciendo ahora, pero quizás si hay algún último comentario, sugerencia, duda. Moni, yo tengo una pregunta súper técnica y súper cortita. Mi duda es, esa correlación alta que presentaste ahora, que nos ha estado generando tantas dudas, en el modelo anterior que presentamos del paper, o sea, con el primer como submission que hicimos del paper, ¿esa correlación no existía o no la descubrimos? Esa es una duda que tengo hace rato. Esa correlación era 0,93. Ah, siempre fue muy alta. Siempre, Ah. pero como contextualización, este es un paper que escribimos en 3 días, por razones muy instrumentales de que teníamos que tenerlo enviado para poder postular Para la grabación. Ah, claro. No, pero es que yo creo que también es importante, porque es como desidealizar la investigación, la investigación, claro. O sea, hay muchas cosas de este artículo que yo quiero revisar más en detalle y que hay que hacerlo antes de publicarlo, porque lo hemos hecho siempre muy rápido. Entonces, claro, cuando salió el 093 nos generó dudas, pero en el fondo, y ante la pregunta de Matías, que de hecho fue la misma pregunta de uno de nuestros revisores, quizás Matías está trabajando con Psique, la verdad es que uno lo podría pensar, pero dos cosas apuntan a que no. Uno, la verdad no he revisado los índices de inflación de varianza, pero en el fondo el análisis factorial confirmatorio tiene muy buen ajuste. Si hubiera realmente tanto cruce entre las dimensiones, no tendría un buen ajuste. Si no fueran dos dimensiones claramente distintas. Y lo otro es que en los modelos funcionan, no tenemos así como errores estándar que se disparen ni nada parecido, entonces no, creo que no llega a ese punto. Ya. Pero esa correlación es a partir de los puntajes factoriales, no a partir de las variables puras, digamos, las variables, así como si hacemos como correlacionamos los promedios, ¿cómo van esas correlaciones? No las hemos visto. No he vuelto a mirar eso, no, Ya. Es una buena pregunta, o sea, claro, en fondo sería, yo creo que eso, una cosa es ver las correlaciones, como decía Martín, con los ítems originales, y otra es sacar los promedios y ver si pasa lo mismo, si es un artefacto de alguna forma del confirmatorio. Súper. Claro, sí, solamente cortito, quizás es para más largo, pero lo que me gustaría como entender, porque veo que igual siempre ha sido alta, pero igual bajó, ¿no? Con este nuevo modelo. Entonces, como lo que me gustaría entender más técnicamente es como qué es lo que puede hacer que bajen esas correlaciones entre un modelo y otro, porque no estamos cambiando la forma de medición entre un modelo y otro. Solo estamos cambiando los controles y estamos cambiando no mucho más, o ni siquiera. Es que es ahora el modelo que trata las variables como ordinales. Y eso... Cambiamos eso.
significa un estimador distinto. El estimador distinto no debiera generar tantas diferencias, pero al tratarlas como ordinales igual cambia un poco, porque en el fondo en vez de ver como correlaciones como en el sentido como lineal, se ven los saltos, los puntos de intercepto, en fin, tampoco Claro, pero la medición nunca cambió, de acuerdo, claro. Pero sí la estimación. Pero sí la estimación. Sí, una cosa que quiero ver, y me acordé pensando en el comentario de Martín, es que legitimidad lo tenemos como un factorial con una dimensión de segundo orden. Aparece legitimidad, obediencia, alineamiento moral y después los ítems, mientras que justicia procedimental creo que no, no, sí también. Bueno, pero puede haber algo vinculado al tema de las dimensiones de segundo orden, no sé, tengo que meterme ahí bueno, y además Cristóbal está trabajando en la base de datos desde cero, entonces también esperando la base de datos cuando esté la versión 2, como también de ver si es que tal vez hubo algún problema entre medio de codificación o algo, no sé. Vale. Va a ir pensando, gracias. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Aprovechamos de recordar que la próxima es el 23 de noviembre o 22, no, 26. O no, es el 3 de diciembre y soy yo que presento. Qué bueno que tengas tan clara la fecha. Sí, no, sí, estaba viendo acá. No, sí, el 3 de diciembre presentaré yo sobre, digamos, reflexiones metodológicas de trabajo de terreno con población mapuche y en situación de conflicto. Así que eso, muchas gracias. Recuerden siempre, nuestros canales están abiertos, sea por correo o por Slack. Contáctenos, sean proactivos, propongan. La idea es que sea un espacio de todos y todas. ¿Ya? Así que eso, gracias Mónica por la excelente presentación. Gracias a todos y todas, nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Muy buena instancia. Ay, Micaela. Gracias. Micaela.